Baisha papina kuina naame ayuma aweruma PM pende programa nyande programa entero bete bapeha aruma vagina hira va Jatoralo, hermano Cuera Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel Vive, Peña, Tabafran, Itapúa, Paraguay, Bellimeja, Yeyepuita, Soma, Penenibey, Ame, Evo, PMPTI, abrazo, rompe espalda, Ñañe, por un mañana de programa, este día, Aragua, Jatoralo, hermano Cuera, edición número 226. Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach según Juan capítulo 3 verso 24. Pepe Mayey, ¿qué tal lo mitagina? Pejesa kutukutuke, pejesa yopuyopuike, aninte pejesa mubupen de pumburipo peguaja pembouma pendeñe epumi, pembou pendeñe eye jaimi, y catohamaisa penemba eporandure jebe, yambojo PM, yareco día de ayuno, oración, vigilia, yareco consejería, ya enviaba IPM la vende oyo por andúa por ecuá duda acerca de la escritura, ya responde a vende por el problema oyo yureañan de catupa ya enviar sube foto la ñan de Biblia del siglo II ya de yarecuá a ver la Biblia bim la copia yarecuá a ver Yureñan de fotos y que tal versículo, tal capítulo, esa paje y o comparar a la Biblia, por el problema de hay molestias. Bueno, hoy yureñan de evidencias, documentos católicos. Si ya enviamos ahí, no, trabajo informal. La tú oye, voto yo compañero, pero. Saludos a todos los grupos de Hija Torah. Oña Paraguay ve, oña Tetambu, Escuerpi, Paraguayo Cuera, oña ya puse acá venían de programa de Aguillentero, Aguillerro de Sergio, veíamos a Ambijar y en el programa. Estamos a Ambina acá, Hija Torah. O sea, ya pi, Aguille, Paraguay, oye, pia moto la oye. Punta se haya curi. Bueno, ya hacemos ya tu Paraguay. Mañana ese saco vengo, anja a zapama. Oye, tema muy samo. Bueno, y por ahí, Efesios 4:5, la entendeba ahí lo mitad. Efesios 4:5. Confundimos en ese versículo acerca de el bautismo. Bueno, para explicar, uno dice acá me peata mante hoy. De por otro lado las hijas de la y bautismo. Bueno, aclarado que son pea. Todos los mensajes que surgen, vamos. Bueno, si es merecedor, ya me pero me llamo inquieta. Hay algunos. Pea y pea pesares de guama. A la pinta boca ni esa tina, veas. Vaya a explicar también lo que están confundidos de ahí en el día de resurrección del Mesías. Ella explica también en privado. Arecó audio ahí, pembose no más. Sí, oye algunos ya y claro, más oye algunos no va a echar y la acá dice y que fue enterrado en el día de reposo. El día de reposo. Antes del día de reposo. Que sí que muere viernes. Pero no coincide con. No coincide con Mateo 12:40. Sí, pega con Mateo 12:40 vende trozata o inde. Estamos en buscar ese pega igual mensaje. No coincidimos ainda porque del reposo vende yuca y no hueve. Pepe a la día del reposo Pepe hoy uno de sabante, pero sin embargo dentro de las festividades bíblicas que se celebra en la Pascua hoy dos reposos aparte del día de descanso que es el Shabbat.
El primer reposo tiene que ser el primer día de los panes sin levadura, que sería el 15 de Aviv. O pega las escuelas. El Yahshua no el 14. Cuarajigo y quiero ya el 15. Apá verajana en cuenta ahí, eso ni contar la día bíblico. La mianda pepilla no pecañín bata o inde. No se mo ayo de la domingo jamás. La he comparado de Mateo 12:40 a la no. Apá el primer día de panes sin levadura es día de reposo según la Biblia, según la Torah. Eso capítulo 12 le añade por ahí pillamos, el Levítico 23 ahí. Pero pues la sé siempre a la loita cuando tú ya sé porque un mío lleven sepamos potipam mando vale veima. Pero la coti sin número de problemas interpretaban al Nuevo Testamento porque de un marando existir la mandamiento, no existir la ley, no existir el Antiguo Testamento, mío potipam, entonces el yude pa vea. Pero peñe comunicando ese día en privado ya explica por nada también me otro tema. Ha pillado ahí, es hindú ahora 42 audios misma iniciar de coga. Explica para llene parte por parte. Bueno, ese reposo es el primer día de reposo que de los panes sin levadura, que es el 15. No es el reposo de Shabbat. Para la de Cañín, bebé. Bueno, otro. Le preguntará. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Según 3:24 de año de versículo. Juan 3:24. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? 3:24. Bueno, ya preparando entonces de versiones. Siempre Reina Valera Vin. En caso de, como no pesa alguno apillado en la moto lado guapa le está sobre la versión de cuero. Recuerdo este tema de botar versión va a ser tío traducción del Nuevo Mundo. Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, que ya Juan Bellajana, Lomita, o por andú a bebé. Va, era con las Juan ojo presos. Montó más presos y que Juan de algo y maña comentaba más y pero vamos a mirar. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Estoy mirando Juan 3:24 GIAB, porque Juan no había sido aún a ver coge y no ni encarcelar era ni encarcelar a ver y no ni encarcelar, pero la pregunta a ver y se va era no ni encarcelar. Y bueno, ¿será que cuando entonces ya había cuestiones políticas? No, el tema ahora termina de ser políticamente, ¿verdad? Cuando una allí contrincante algo no tomase ninguna autoridad sobre, no tomase la gobierno más todavía en ese entonces en Israel. Más todavía que y que anda hija ni Mesías ni más. Y pues tú lleve ahí que Jesús y la a lo mejor según petit historiador historiador judío es siempre se me confunde y Josefo pero y la historia ve que Herodes o cárcel pe Juan el Bautista ve porque él que ya Juan Vila o tomó la poder porque Juan no hay ningún registro de que podría ser él, sino que
Peaco historiadores y Herodes que co Juan me pudo respetar y la judío cuera, respetar y la gente cuera en ese posiblemente y el que llegó Juan he ido a la gente ve ya algo Herodes en vaya o si no ya puedo una revuelta, o sea ti revolución y vete problema porque la única tú no solucionas pues es la problema y en ese tiempo la misma cosa que hoy día hay pues yo algún ministro negativo solucionar el problema hoy cosa roda cabeza ya. Entonces Herodes, aunque no era bíblicamente un gobierno legítimo, era una israelita de la tribu de Judá o reina, pero como que Roma estaba en el y dependía también de los gobernadores, o sea, el César, el emperador. Entonces Herodes que posiblemente Juan ordenamos a la gente que ya puedan batir revueltas a complicar si la panorama y que toñemos en la y como no te digo títeres ahí reinagua pero como de títeres y vivo entonces acá él y puesto entonces por miedo a que Juan organice alguna revuelta también fue una de las causas. Y bueno, podíamos llamarle a eso causa política ya. Pero no porque Juan no, o Yupita Juan no era. No había indicios de que él quería subir al trono ni nada, no tenía por qué. Bueno. Y que llevaron con Yahoshua que la Juan porque Yahoshua con la Mesías. Pero tampoco nadie le tenía miedo a Yahoshua por reinar porque no es ahí ese y la actitud militar ya no es ahí la soldados cueran no es ahí la armadura lanza equipo la oña y no jamás por eso tampoco los judíos creían en él porque los judíos cueran con la Mesías Moab y gobierno militar invadió un potio yuca ahora japa mi romano motir pablo libertad y raro más o menos a Yahshua vendo ese la opción entonces tampoco a Yahshua le temían en ese caso. Pero sí siempre el problema, cada dirigente, cada líder, antes de Yahshua, antes de Juan el Bautista, habían líderes revolucionarios en Judea. Hay un caso que tienen que buscar revolucionario también. Bar Kokhba. UPA, a ese se le consideró YP Mesías, los judíos, pero no funciona. Eso es la revuelta de ahí. Entonces siempre se acuerda de la cabecilla, ¿ves? O liquidada o pagan. Entonces, quizás también sea por eso y muchas otras cosas que decidieron eliminar a Juan. O sea, o de o me en la ok bueno yucama en la Juan Peña entonces ya opamos la revuelta ahí a la vez que fue inducido por Salomé y su hija. Estamos hablando de Herodes. La pregunta fue encarcelamiento, pero no lastimosamente si opaba encarcelamiento de gorila Juan y ponemos a los pero lastimosamente fue en la cárcel y de ahí ya no salió vivo nunca más. Salió sin cabeza. Otros años en Ñacanibi. Entonces, claro, la Biblia mismo y ahí otra de las causas fue Juan puede denunciar para este TI Herodes, vea ya. De Cote Cuñá no pertenecían de rey vecina. Para mandar está bien o de la fe, pero yo por lo menos analizar ahí razón pero Juan era justo, él le gustaba la justicia, él vino a predicar la justicia de arrepentimiento, o sea, buscaba la forma de ver si este varón no se arrepentía, pues esa era su misión.
Herodes, yo recola y te envié, y hermano envié escoge ahí. Y hermano envié escoge, oye, ahora allí, apagó según la Torah, a Mondema. A Juan siempre, o denunciar eso, o sea, a pecuñado en tu, do taisho. Esta mujer era cómoda, le gustaba el lujo, el copaiteo, el rey envié escoge, rey cuñado. Hoy me odia, más todavía un espíritu. Ella lo está espíritu jezabelico más o menos ya ahora yo era para los yucacá pues por ahí. Esa mujer fue la que le pero una ahí vi la que la pueblo ahí respeta y mi Juan ve ahí pero o se de llega ahí al final. Su encarcelamiento fue ese fue motivo de encarcelamiento. Uno que y hoy yo vi ahí la pero y posiblemente el principio, el por qué él se fue en la cárcel fue por eso que eh, el es muy directo y brusco, con autoridad a la gente o respeta y entonces por evitar alguna revuelta y por algunas acusaciones y por levantar contra la mano contra el rey de representante de Roma, mínimo prisión. En ellos de pea de ella aprender no te es lícito la mujer de tu hermano pea allá entonces ojo, nada más de cachao. Eso fue la causa, según estuve investigando. Hay muchos comentarios, pero ya me busqué jamás. Mm. Eh, y si es esposa de y mi hermano en Virecón, hay cuñado, o allá o ya, va, digo, a Juan Luis esa no, automáticamente lo denuncia eso, no hay pecado. Pango, ay, ese tío Gerardo. Ahí Salomé, Pango, Herodia. Oía Ingo Gerardo. Esposa de su hermano Felipe, amigo. Mateo 14, 13. Oí Miami. Bueno. A Levítico 18, 16, a Levítico 20, 21. Veo. Un día de mandamiento. Esa Juan allá. Por si por ahí alguno decía que Juan vino a traer ya una doctrina del nuevo pacto, una doctrina nueva, esa ariña no. Levítico 18, 16, Levítico 20, 21, no te es lícito tener la mujer de tu hermano como nada, A ver, legislación ese a Torah. Cuasei va a ver. Ahí está. Sí, esa vaina Juan va a bombo. Ven ahí peñeme en cuenta lo mitad, bebé. Mañana Felipe era el hermano de Herodes. A Felipe Huilas de Pireco Herodia, pero se ve que va a ser una forma de conquistar y a subir. Después no sé cómo habrá quedado esa relación con su hermano, pero y mi hermano en Virecobra. Mateo 14, 3. Mateo 14, 3. Mateo 14, 3. Porque Herodes había prendido a Juan Amén y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe. Ya, oíme, va a cocuñar peala. A él lo liga. Insight iba, ego, douta, yo vi la año denunciar su. Hoy Purula y siempre usa su encanto para maldad. A ver, había encarcelado, encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano.
Sencillo y llano. Porque Juan le decía, no, mina, no te es lícito tenerla. Esa, va a predicar, va a predicar Juan una nueva doctrina. No, la ley, la Torá, los mandamientos. Va a predicar Yeshua lo mismo. Lo mismo. Apea, ya me coco de versículo, para mandar hablo y estamos hablando más ese versículo como para Yeshua predicar la ley o los mandamientos. Ha, Mateo 19, 16, 19, donde habla de los 10 mandamientos. Mateo 5, 17, 19. De. Bueno. Por otro mandamiento. Me pillaba lo mismo. Echaba la cosa o cómo vienen las cosas. ¿Por qué fue encarcelado Juan? Entonces por predicar la Torá. Por predicar la verdad. Por denunciar pecado. Pero la delito. La justicia o aplica a ojo preso. El mundo del revés. A pesar para muy. Ya por sea la cosa, ya problemas a la corrupto, bandido, malandro, que hay derecho. Con libre. Y no hay derecho, tú ya. Pillamos in. Pero por la duda, me perdió milenial ese compañero. Ya sabe lograr va a ver de objetivo. Ahí está Torah pura y predicada, dando ya posea, lo siento. Lo siento, no hay por y otra ley. No hay derecho humano, no hay por y una democracia, no hay por y una diputado sultano, presidente con ese socio, una hambrena. Y acá Juan le Torah predica, a ver, a Yeshua. La causa de la muerte de Yeshua, ¿cuál fue? Porque predicó Torah, predicó los mandamientos, o predicaba la verdad. Los mandamientos del Padre no gustan también. Como hay testigos falsos y vio yucas mucho. Porque en acá hay la verdad, con falsedad, amante. Qué tremendo eso. Bueno, ya sabes, son 3:25. Y a ver la pregunta. Discusión entre discípulos de Juan y un judío. ¿En qué se habrá basado la discusión de ellos? ¿Y quién fue este judío? 3:25. Vamos a ver. 3:25, 3:25, 3:25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Quiénes eran estos? ¿Cuál se llamaba? Era yo discutí, porque entonces hubo discusión. Pero con discusión podría ser debate. Que tú ya entendés debate. Ya mañana mí, ya de Bimbe. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Yohanan y un yahudita acerca de la purificación. A veces ya topamos ahí, a veces y los judíos, a veces y uno. Bueno, ya de siempre ya respetada la versión original. Se ve que un maestro de la ley, un judío, un fariseo, experto en conocer las leyes rabínicas, o un ejemplo de cuál año monguetajan va ellos ven con la purificación del bautismo. Purificación bautismo. Pues cuño monguetajan y veira, es allá mene pues coti discusión y mí que quizás judíos y bueno faltaba ya por otra cosa no ya por paponaingo y Pepe ya hoy quema ahí a la vez hoy quema en discusión por lo menos la Yeshua o ya pues a la bautismo
Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Johanán y un yaudita acerca de la purificación. 26 veis. Fueron a Johanán y le dijeron, fueron junto a Juan, y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Yar, bebe y puma Yashua, esa, de quien tú has dado testimonio, mira, él está sumergiendo y todo van a desmayar, o puedo bautizar, o un garay muña pues mí, pendeme a ese testimonio, mamina más a la gente Josué. Entonces ya analizamos Piaco versículo 26, ¿cuál sería el motivo de discusión? O sea, a ver por la duda y bimba, era lo que discutita y bimba, es el problema, ¿da? Y en el problema estaba, el tema era la forma de purificación que sería el bautismo. La Reina Valera ve ya entender la misma cosa. Creo que puede por un bautismo mejor entender, tal vez ver la necesidad acá en donde. Entonces hubo discusión entre los judíos y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esa había por la palabra bautismo o inmersión de Ibeorro. Pero en el verso 25, purificación. Quiere decir que purificación y bautismo, el mismo tema. O sea, oye, el problema es, bueno, quizás este rabino, acuérdate por escuela y ley rabínica, pues vegetar requisitos y nada anda y la yepoita de mala y veja en el nombre de año y no, acuérdate, tama ella ponga. A lo mejor peaje y su escuela era rabino, bueno, va, se vio la pesa. Y a lo mejor también había algunos requisitos de la Torah. Ya, jaja, ellos echado pegando ya pues lo ya pueden ese quizá o faltamos verme la vaca roja y cueran va es allá. A lo mejor muy en jaque a los discípulos de Juan, pero pues ya pues doy eso bueno con rabino no lloré pesa, sino deja mañana Yeshua ahí. O sea, la tema era Yeshua, el bautismo de Yeshua. Yeshua pues Yigma, a la bautismo en el nombre de Yeshua Yigma, siempre fue ese el problema. Acá habrá sido el problema, el bautismo era en el nombre de Yahoshua. Quizás rabino y bueno, peango y la Torah, vean la purificación y completo jamás o ale jamás, ya ponga tatatada. Pero ¿qué pasa? Que este rabino nunca se va a dar en cuenta porque no aceptando al Mesías que hay leyes de purificación del Antiguo Testamento, por más que sea en la Torah pura, ya no se podía cumplir porque el Mesías ya cumplió eso. Eso eran sombras del Mesías. La vaca roja, mía el cordero, mía todo eso era sombra del cordero. Quizás el tema haya sido bueno, vengo, no es suficiente ya por la vengo Juana Terlo, vengo Juana, qué sé yo, vengo ya jupian a la ceniza, vengo o Juana o la vengo con maestro o Juana o sacrificar aquí ovejas a Yahshua mi abuelo ya pues ello, porque ya no hacía falta porque el Mesías era el cordero. Pero este rabino no sabía eso y los discípulos de Juan también, porque cuando ellos no estaban instruccionados por Yahshua, por Juan sí, pero para arrepentimiento, para llegar al Mesías. Vea, pues heavy me preguntan hoy copaco a Juan discípulo y hoy copachi la entendea o comprendea cuál la Juan predica a la noña fanatizada ya que video ojo pa y Yahshua para bautizar en el nombre de Yahshua. Aún en tiempo de Pablo había todavía discípulos de Juan que se bautizaron en el nombre en el bautismo de Juan, pero que seguían todavía esa línea. Pero el apóstol Pablo se hizo de cuenta, bueno, el bautismo yo me recibí. El bautismo de Juan, no. Pero recibí el Espíritu Santo. A ver, yo en el nombre de Yahushua. 19:5 de Hechos, ya he comentado algo. Entonces vamos a ver que los discípulos de Juan también no estaban muy bien instruccionados en cuanto a tema del reino o en cuanto a tema de la Torah profundamente. Años más y nada más nos abuela Juan en tiempo de Pablo y línea. Le lleva bautizada pues era o sea, lleva bautizada con el bautismo de Juan, que tuvieron que después ser bautizados en el nombre de Yahushua por Pablo. ¿Ven?
Entonces, a ver la tema. Ah, bueno. La peaco bautismo, va a decir pecha, va a decir peaco inmersión, nos falta tal cosa, tal cosa, tal cosa. Va a decir peaco ejera, beta, en uno ir reconocido por el sanería, pero eso ya no interesa. Apóstol, el profeta Juan de Ishu es, tener razón o no, o ya hay pagos y ve. No, no contrae. No hubo ni una contradicción de parte de Hechos 22:16. El invocar el nombre de Yahoshua es el problema. A lo mejor rabino y la Juan discípulo que va a decir que pisa. Había mamba en la jera. Aparte que invocar el nombre de Yahoshua no era para los judíos, porque ellos no tenían que invocar el nombre de Yahweh, o invocaron el nombre de Yahoshua, invocar el nombre de Yahweh, pues Yahoshua se dice Yahweh es salvación o Yahweh salva. Entonces peor de judío todo eso teniéndolo bien, bueno, no hay caso. Entonces un día entero vamos a ir la conversación. Claro, Pablo invocando el nombre, y en el nombre de Yahoshua se bautizó, Hechos 22:16. Pedro mismo ahí, bautícese en el nombre de Yahoshua, Hechos 2:38. O sea, eso no fue dos países por una simple, por un desacuerdo de un rabino o dos o tres rabinos, eso no terminó. O porque el Sanedrín completo se metió contra los discípulos, eso es lo mismo. En tiempo de Pablo mismo, él mismo era perseguidor de los discípulos de Yahoshua. Él terminó bautizado en el nombre de Yahoshua y él terminó bautizando en el nombre de Yeshua. El apóstol Pablo. Así es que, Hechos 19:5. No, fue malo, ven. Invocar el nombre del Mesías era invocar el nombre del Padre mismo, ¿sí? Juan 17:11 y 12, pero manuscrito del siglo 2 y 3, amigo. Reina Valera, mía, neto, vamos a igual. Alguna Biblia católica conservada, el manuscrito del siglo 2 y 3, y imagina que Yeshua tiene el nombre del Padre. Revisame, por ahí tu Biblia tienes. Pero Reina Valera versión 60 por lo menos, yo no recuerdo. No tiene. Así es. Bueno. Claro, Juan el Bautista no va a ir, va. Y esa misma, esta es Juan el Bautista, yo, güey. 27, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Samió la olla poa. Ahí veía window ya poa. Que hago orden ha y vaga. Hago alguien no me hecho orden o cumplido ave. Por lo tanto la olla poa esa hoy por ahí no. Porque hay que como profeta. A lo mejor los discípulos y ese rabino esperaba que como que Juan era profeta. Digamos que era un rabino, o no sé, pues ya muy eran judíos ahí, bebé. Y ella, pues de mi rabino más. A lo mejor la escuela allá, oímos Ita Juan, bueno, no sé, como profeta allá yo cuara, no, de que tuve más, oye, pues ya o conseja, de oye. Tampoco dijo eso. Sino la respuesta fue contundente. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, mío. Oye, pues orden del cielo. Oye, pues entonces, quiere decir que el bautismo en el nombre de Yahoshua era orden del cielo. Esa orden fue dada en el cielo para que se cumpla en la tierra. Ambos yo violado, oye, pues otro bautismo. Di barba, o sea. Y que tú te digo, y bueno, vinieron a tratar de descomponer. Otros hacemos ahí, ve la Yeshua, pero Juan no. Es testimonio de que, bueno,
Peor y vaga, y oye, pues, tercer cielo, güey, upaite, toda la orden que él está haciendo es orden del Padre, así es que nada que discutir. Bueno, así, mis queridos hermanos y oyentes del programa Inyección de Esperanza, llegamos al final del programa. Ya pude ya poco de Aragua. Ya explica para llevarme la pende pregunta, me la pende respuesta. Abuye, me jare ya pues acabe. Caña en el programa era Gina. Atoralo, hermano, fuera ya yo to papá y te y ta co era más hemos con ti. Roy de Billy Vázquez, oye, despedí de Shalom, hasta mañana, bendiciones.